empezar ya, ¿no? Listo, adelante. Ok. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es más que interesante para nosotros y está mucho más relacionado de lo que nosotros pensamos a nuestra actividad. Así que Tati nos va a dar una charla muy interesante sobre el ritmo circadiano, algo que estudiamos hace muchos años en la facultad y creo que solamente lo hemos visto alguna vez hasta ahora. Los avances fisiológicos sobre el ritmo circadiano son enormes. Así que vamos a repasar esto con Tatiana y después vamos a comentar algunos artículos más. Cuando quieras, Tati. Bueno, avísenme si se escucha bien. Se escucha muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, el día de hoy voy a estar compartiendo acerca del ciclo circadiano. Es un tema que el doctor Bonofilio me propuso y a modo de inicio voy a hablar sobre una descripción a nivel fisiológica y conceptos básicos para luego introducir el por qué es importante el ciclo circadiano en nuestra salud y los avances que se están haciendo del uso de este ciclo en tratamientos y diagnósticos. Bueno, para empezar voy a definir qué es un ritmo biológico. El ritmo biológico es una variación oscilante dentro de un periodo constante. Y al hablar de un periodo constante, estamos hablando sobre cómo se clasifican estos ritmos biológicos según su duración. Hay ritmos biológicos infradianos, hay ritmos biológicos circadianos y ultradianos. Los infradianos tienen una duración menor a 24 horas, por lo cual tienen una variación de oscilación menor, por lo cual duran menos tiempo, y entre esos vamos a encontrar los ciclos relacionados a la reproducción, por ejemplo, el ritmo menstrual. Los ultradianos... Tati, se te escucha muy bajo. No sé si podrás subir el volumen o acercarte un poquito al micrófono porque no se escucha mucho. Bueno, tengo auriculares. Los ritmos ultradianos son ritmos que duran más de 24... ¿Me escuchas mejor ahí, Carlos? Sí, ahí está mejor. Bien. Los ritmos ultradianos son ritmos que duran más de 24 horas, por lo que su frecuencia de oscilación es mayor, y ahí vamos a encontrar los ritmos relacionados al ciclo cardíaco y la frecuencia cardíaca. Y los ritmos circadianos, que es lo que vamos a hablar el día de hoy, son ritmos que duran alrededor de 24 horas. Bueno, ya sabemos que un ritmo circadiano es un ritmo biológico que tiene variaciones no solo a nivel a nivel de variables meramente fisiológicas, sino de cambios físicos, mentales y conductuales que duran 24 horas. Son ritmos de tipo endógeno que persisten a pesar de que no tengamos estímulos temporales, pero sí responden a estímulos ambientales llamados los sincronizadores o su denominador, o su palabra alemana, que es los Zeitgeber, en los cuales la luz es el más importante. Estos ritmos son controlados por relojes internos que se denominan relojes biológicos o relojes circadianos. Por lo que un reloj biológico no es más que un dispositivo de tiempo natural que están en nuestros organismos, en los distintos tejidos y órganos. Vemos en la imagen de la derecha relojes que se encuentran en el nivel del músculo, del hígado, de la glándula suprarrenal, del corazón. Es decir, todos los tejidos tienen un reloj que le permite funcionar de acuerdo a ese ritmo circadiano, pero que está controlado por un reloj biológico principal que está a nivel central, que no es más que el núcleo supraquiasmático, que responde a este estímulo principal, que es la luz, pero que además tiene otros estímulos que vamos a ver más adelante. Como lo mencioné, el núcleo supraquiasmático es el reloj principal que se encuentra a nivel del sistema nervioso central, específicamente en el hipotálamo, que es un grupo de neuronas, alrededor de 20.000 neuronas, y la glía, que se encarga de mandar y coordinar todos los relojes periféricos bajo el modelo homeostático circadiano. ¿Y qué quiere decir este modelo? Bueno, principalmente tiene dos componentes, uno es el homeostático y otro es el circadiano. Ese homeostático se encarga de generar presión de sueño durante todo el día, es decir, a medida que pasa el día, nosotros vamos teniendo más y más sueño, pero no nos quedamos dormidos porque el núcleo supraquiasmático entra en acción, generando estímulos de alerta para compensar un poco esa presión de sueño que me da el componente homeostático. Finalmente, entrada la noche, el
componente circadiano deja de funcionar para darle paso al sueño y, bueno, permitir que nosotros durmamos. Como todo en medicina, se hacen comparaciones y analogías. Bueno, todo el funcionamiento de los marcapasos a nivel central y periférico se los compara con una gran orquesta, en donde cada órgano, es decir, el corazón, el hígado, el músculo, tiene la capacidad de producir un ritmo propio e independiente, pero está manejado por un director de orquesta que no es más que ese núcleo supraquiasmático, que se comunica con estos órganos mediante señales de tipo hormonales como el cortisol y la melatonina, neuronales, mediante vías específicas del sistema nervioso autónomo y mediante señales físicas como lo es la temperatura. Todo empieza igual con este sincronizador o estímulo principal que es la luz. La luz entra a los fotorreceptores, es absorbida por la melanopsina, activa el núcleo supraquiasmático y empieza toda la transcripción de tipo molecular, que es recontra importante conocerla porque a nivel molecular es que se están descubriendo muchos dianas diagnósticas en muchas enfermedades. Como les mencionaba al principio, responden a un montón de sincronizadores, o sea, no son solo independientes, funcionan y pueden funcionar independientes, pero están relacionadas por distintos estímulos periféricos. El principal, como le decía, la luz y la oscuridad. Está también otros de los sincronizadores, es la actividad física, los horarios sociales, nuestra rutina diaria, a qué hora nos vamos a dormir, a qué hora nos levantamos, cuántas horas de trabajo tenemos, hasta cómo nos alimentamos. Todo eso infiere en el funcionamiento de cada oscilador periférico y en el oscilador central, para generar respuestas en nuestro ciclo de sueño-vigilia, en nuestros ritmos endocrinos, incluso en nuestros ritmos afectivos y cognitivos. Con lo cual no es un tema menor porque vemos que está involucrado en todo lo que compete nuestra vida diaria. Como les mencionaba, todo empieza a nivel molecular y si bien es un tema amplio, voy a dar una visión corta y simple de los dianas moleculares que es importante conocer para luego entender lo que les voy a mostrar de por qué es importante en nuestra salud el ciclo circadiano. Precisamente como es surge y sufre una activación de tipo temporal y respeta un tiempo determinado, la activación molecular se da en procesos tipo espera y se repite cada 24 horas. Entonces, llegada la noche, a las 12 de la noche, los factores de transcripción, que es importante que los tengan presentes, el principal es el clock y el bimal, se unen a secuencias VOX para generar la activación de estos factores de transcripción. Importantes, el PER y el CRY. Estos dos, cerca de las 8 de la mañana, se unen, si ustedes lo ven acá, forman dímeros, que crean una especie de feedback negativo. ¿Por qué? Porque se transcriben y se traslocan al núcleo, inhibiendo durante todo el día estos factores de transcripción. Y si ven, de vuelta a la hora de la noche, se genera una degradación de estas proteínas para volver a iniciar todo el ciclo. Como lo ilustra la imagen, responde a todos esos estímulos de sincronizadores que yo les nombraba, la luz, cómo nos alimentamos, nuestras hormonas, la actividad física, y generan respuestas a nivel de los ritmos corporales, de nuestros ritmos de la actividad física, endocrinos y demás. Y no es un tema menor que el bimal 1 y el clock favorecen la expresión rítmica, siempre rítmica, del 10 al 30% de genes de nuestro cuerpo. Es decir, es un porcentaje importante y por eso es importante conocerlo. Habiendo hablado de un poco de fisiología y una visión molecular del ciclo circadiano y de cómo funciona, vamos a ver cómo funciona y cómo es el rol del ciclo circadiano en nuestra salud. Esta es una guía que el doctor Bonafilio me pasó, que es muy interesante porque el capítulo 50 dedica un capítulo total a hablar de las alteraciones del sueño en pacientes que están en la terapia. Y si bien nosotros no somos terapistas, tenemos que tener presente que muchos de los pacientes que están en la terapia empiezan todo su estrés quirúrgico y todo el estrés al que está sometido desde quirófano con nosotros y con muchas intervenciones que hacemos nosotros. Es importante saber que son pacientes críticamente enfermos, que están en un ambiente distinto al que siempre están, como lo es la terapia intensiva, que tienen procesos inflamatorios instaurados,
que tienen un montón de intervenciones y estrés quirúrgico que generan un montón de cambios a nivel interno, que son susceptibles a tener delirio, a tener alteraciones de tipo respiratorio porque están ventilados mecánicamente. Entonces, es una población importante o sea, que tenemos que conocer, y cómo muchas de las cosas que nosotros hacemos empiezan a generar procesos de alteración en el sueño en ellos, que tiene consecuencias, como lo vimos, en todos los órganos. Se sabe que los pacientes duermen durante todo el día, es decir, no tienen un patrón normal de sueño, no duermen a la noche como nosotros, entonces tienen un predominio del sueño de tipo no REM, es decir, no tienen una arquitectura normal del sueño. Son pacientes que tienen despertares frecuentes por todos los estímulos que tienen en la terapia, y se sabe que el 61% de los pacientes, que es un gran porcentaje, a los 7 días de haberles dado el paso a piso, tienen disrupciones del sueño. Obviamente es multifactorial eh, lo que genera estas alteraciones del sueño, pero lo principal que causa estas alteraciones es la ausencia de estos sincronizadores, porque ellos están en un medio totalmente artificial, con luces artificiales, donde no tienen sus rutinas diarias, y eso empieza a causar alteraciones en el sueño. Es importante conocer que los pacientes en las etapas iniciales de la sepsis y de los procesos inflamatorios tienen una alteración en los marcadores cronobiológicos. Uno que es muy importante es en la melatonina, que más adelante les voy a explicar qué función tiene la melatonina a nivel inflamatorio y de la respuesta inmune, pero se puede detectar porque en estos pacientes a las 48 horas de haber ingresado a la terapia tienen una disminución y una alteración de la secreción de melatonina, y se mide este metabolito, el 6-sulfa-melatonina, en orina, que existe una pérdida de la ritmicidad, que interviene obviamente a nivel molecular, porque dejan de expresar estos dos genes que les nombré al principio, con consecuencia de un aumento de factor de necrosis tumoral alfa y de la interleuquina 6. Pero hay y se determinaron mecanismos específicos por los cuales en la terapia intensiva, y muchos de ellos nosotros empezamos a generarlos en la recuperación de quirófano, que alteran y generan este sueño alterado, ¿no? El primero es el ciclo luz-oscuridad. Estas son las intensidades de luz a las que están expuestas los pacientes en el día, alrededor de 30 a 165 lux, que es la medida con que se mide la intensidad de la luz, pero si bien cuando se le somete a procedimientos llega a una exposición bastante aumentada, 10.000 lux, que obviamente el cuerpo lo interpreta como si estuviera durante el día, ¿sí? Como si estuviera expuesto a una fuente de luz externa y estuviera, por más de que esté de noche, el cerebro lo interpreta como si estuviera de día, cuando les hacen procedimientos como colocar una vía central y demás. Entonces, todo el tiempo que estamos yendo a ver estos pacientes, los intervenimos, estamos cambiando, por medio de la luz, que es el principal sincronizador, sus ritmos endógenos, ¿no? Sabe que estos pacientes empiezan a tener alteraciones clínicas, y uno de los tratamientos que se ha recomendado, aparte de obviamente ser cuidadosos con la exposición de luz que se les hace, es el tratamiento con la noviletina. La noviletina es un flavonoide que es un precursor y promotor de los genes que inician y manejan el ciclo circadiano, específicamente el gen PER. Otro de los mecanismos es la sujeción física. Muchos de los pacientes que salen de quirófano están, por ejemplo, en la recuperación excitados o medio desconectados, tienden algunas veces a sujetarlos físicamente en los brazos, y eso continúa obviamente en la terapia, y se encontró que hay una reducción de la sinapsis en las áreas sensomotoras porque ellos no tienen una interacción y percepción normal del medio. Con lo cual, esa área sensomotora deja de enviar señales y conexiones que tienen a nivel central con las áreas de sueño a nivel local, por lo cual también genera y contribuye a la alteración del sueño. Esto es muy importante, el ruido en la terapia, que incluso lo vemos, el ruido en la recuperación. Deberían los pacientes no estar expuestos a más de 30 decibeles, pero se sabe que llegan hasta 3 veces más, o sea, 90 decibeles en la terapia, que lo vemos también en nuestra recuperación, cuando nosotros pasamos hablando, cuando hay mucho ruido, el ruido de los monitores, y todo eso empieza a intervenir en cómo duermen estos pacientes y alteran y generan una falta de sueño de tipo REM. Ya sé que es muy importante porque nosotros manejamos todos estos fármacos,
que son, perdón. Bueno, que son los fármacos que se usan para sedar a estos pacientes. Obviamente generan un encefalograma de tipo atípico y un sueño anormal. Todos estos hipnóticos que usamos generan una disminución de sueño de ondas lentas y sueño REM, que está muy relacionado con la aparición de delirio en el postoperatorio. Y el Precedex, obviamente, sabiendo que las dosis que nosotros usamos son mucho más bajas y no lo usamos un tiempo importante comparado al tiempo que se usa en la terapia cuando están sedados con Precedex. Entonces, lo que refiere esta guía es específicamente a la sedación con Precedex en la terapia. Se sabe que es más noble con respecto a los demás agonistas GABA y genera un sueño más natural respecto a los demás, ¿no? Porque generan una mayor eficiencia del sueño. ¿Y a qué se refiere con una eficiencia del sueño? Los pacientes experimentan mayor tiempo de sueño durante la noche y no en el día, y también se ha encontrado que disminuye la incidencia de delirio, que no es un tema menor. ¿Qué consecuencias tiene esa alteración del sueño? Como vimos, o sea, interviene e influye en todo nuestro cuerpo, pero a resaltar, como dije, aumenta la incidencia de delirio. La privación de sueño es un factor de riesgo para delirio y el delirio es también genera alteraciones en el sueño. Se sabe que los pacientes quirúrgicos cardíacos, se sabe que tienen, o sea, la falta de sueño le genera y reduce el umbral de delirio, y que la disminución de sueño de ondas lentas y del sueño REM, que vimos que se altera con todos los fármacos hipnóticos que usamos, pueden contribuir al desarrollo de delirio. Por otro lado, los pacientes que están bajo asistencia respiratoria mecánica son pacientes que obviamente requieren de mayores niveles de sedación, que tienen como consecuencia mayor incidencia de delirio y de winning prolongado. Muchos de estos pacientes están bajo el modo ventilatorio de presión asistida, que suele ser excesivo a la hora de la noche y genera una interrupción del sueño. ¿Por qué? Porque se sabe que durante el sueño genera menor demanda ventilatoria, hay menor drive respiratorio y menor esfuerzo respiratorio, con lo cual el soporte que le da el respirador suele ser excesivo, ¿no? También el proceso de winning se prolonga en los pacientes que tienen sueño alterado, tanto el sueño atípico como la ausencia de sueño REM, versus los pacientes con sueño normal, quienes hayan experimentado un primer intento fallido de winning. Entonces vemos otras de las consecuencias que tiene la alteración del sueño, no solo el delirio, sino winning prolongado. A nivel inflamatorio, que esto es muy interesante, la melatonina se une a receptores específicos de linfocitos TGLP1 activados por antagonistas y regula la producción de citoquinas inflamatorias y aumenta y favorece la fagocitosis y la presentación de antígenos. Por lo cual, si no hay una expresión, una liberación de melatonina adecuada, obviamente esta función del sistema inmune va a estar alterada. La melatonina hace que se inhiba la expresión de factor de necrosis tumoral alfa y disminuye los niveles de interleuquina 6 posteriores a un shock, previniendo un shock circulatorio inducido por endotoxinas. Por lo cual, si nosotros alteramos el sueño en estos pacientes, nos estamos quedando sin esta herramienta interna que el mismo cuerpo produce a causa de lo que hacemos nosotros con los pacientes, ¿no? Otro de los temas controversiales es en qué momento se debe alimentar a los pacientes, entendiéndose la alimentación como un sincronizador externo importante que ayude a regular y a volver en tono ese ritmo circadiano que está alterado, ¿no? Sabemos que la nutrición enteral se debe iniciar entre las 24 y 48 horas en estos pacientes críticamente enfermos, pero la disyuntiva es si se tiene que administrar de manera continua o solo durante el día. Y se encontró que cuando se administra de manera continua, ayuda como sincronizador a los ritmos internos a intentar entrar en rango ese ritmo circadiano que está alterado. Esta imagen resume todo lo que yo les estaba diciendo, es como una overview de todo, en donde los globitos celestes son los determinantes que hablábamos, el ruido, la alteración de la luz y oscuridad, los cuidados que le damos a los pacientes, cómo influyen en el ciclo circadiano y las alteraciones del sueño, contribuyendo a dificultad en el winning, a alteraciones neurocognitivas y a la aparición de delirio. Entendiendo que estos pacientes están envueltos en procesos
crónicos de dolor, de estrés inflamatorio, de disfunción orgánica, y que además ellos vienen, y muchos pacientes vienen ya con una historia previa de desórdenes en el sueño. Por lo cual entender cómo nosotros intervenimos y cómo podemos mejorar este patrón es recontra importante, y por eso le dedican un capítulo entero en esta guía al cuidado de pacientes críticos. Pasando de tema, este ya es un poco más descripción de cómo el ciclo circadiano interviene en nosotros, en pacientes sanos, y cómo este ritmo circadiano está siendo utilizado para, como target de muchos tratamientos y diagnósticos de enfermedades actuales. Esta review que salió en la New England habla sobre cuál es la importancia específica de los ritmos circadianos en medicina, y habla como primera instancia de los trastornos del sueño. Y ofrece estos 4 conceptos que me parecieron muy copados de traer hoy. Bueno, los pacientes que tienen, las personas ciegas, obviamente no tienen fotorreceptores a nivel de la retina, por lo cual no tienen esa captación de luz que tiene una persona normal, y ellos tienen ritmos, pero llevados a libre albedrío, es decir, funcionan sin un estímulo externo, por lo cual también no tienen esos ritmos endógenos y pueden ser propensos a distintas enfermedades, como ya como vimos que incluyen, ¿no?, el ritmo circadiano en todo. Se sabe que si sabemos el funcionamiento del ritmo circadiano, estas personas pueden ser tratadas mediante la administración de melatonina, con la intención de regular y traer un ritmo a esos ritmos circadianos, y también mediante terapias conductuales, es decir, someter a estos pacientes, estas personas que no ven, a rutinas que organicen y se conviertan en sincronizadores externos que les permita regular sus ritmos internos. Otro de los trastornos del sueño se puede ver en el jet lag, cuando una persona viaja a través de muchas franjas horarias. Por ejemplo, si estoy acá y me voy al sudeste asiático, obviamente voy a experimentar un jet lag que me genera un deterioro de rendimiento motor y síntomas de sensación de malestar y trastornos gastrointestinales. ¿Por qué? ¿Y por qué se da este fenómeno? El cuerpo es capaz de adaptar un adelanto en el tiempo de 1 hora por día. Y si bajamos a zonas horarias extremas con respecto al lugar de donde venimos, el cuerpo no va a tener esa capacidad de adaptarse. Entonces, este conocimiento, por ejemplo, se está empleando en los deportistas de alto rendimiento, cuando se sabe que se tienen que trasladar a distintos países para competir, cómo se pueden empezar a tratar desde antes para hacer esa adaptación de manera biológica y que se adapten al nuevo lugar donde están de manera fisiológica, ¿no?, conociendo que el cuerpo solo se puede adaptar 1 hora por día. Otro de los conceptos que trae esta review es el concepto de los cronotipos. Y traje este refrán acá, que es famoso y conocido, que es: el que madruga, Dios le ayuda. Y no siempre están así. Cuando yo leía, yo no sabía este concepto, que cada persona tiene un cronotipo distinto. Hay 3 tipos de cronotipos: está el cronotipo matutino, el vespertino y el intermedio, que es la mayoría de la población. Entonces, las personas que tienen un cronotipo matutino son personas que tienen adelantado su ciclo endógeno, por ende se van antes a dormir y se despiertan temprano, y son las personas que funcionan muy bien a la mañana. El vespertino son las personas que se van más tarde a dormir, les cuesta madrugar y funcionan mejor y están más lúcidos a las horas de la tarde-noche. Y en el intermedio está el resto, que funciona normalmente. Ahora, este cronotipo está determinado no solo genéticamente, sino por el lugar donde vivimos, la cultura donde vivimos. Nosotros somos muy occidentales, por ende tendemos más un cronotipo vespertino, por el sexo que tenemos, por la edad que tenemos. No es lo mismo la manera de funcionar de un chico y de un adolescente a un adulto mayor. Duermen distinto, duermen menos horas y demás, ¿no? Entonces, es importante no solo para saber que hay gente que se le facilita madrugar más que a otras, sino porque se ha encontrado que los cronotipos vespertinos tienen menor longevidad, y también que este cronotipo está influenciado en gran parte por sincronizadores que tenemos todo el tiempo a mano, como son nuestros celulares, las tablets, todos los dispositivos electrónicos que tengan luz blanca, que intervienen directamente en el ciclo de luz-oscuridad, que conlleva principalmente a este término que no conocía, que se llama jet lag social. El jet lag social
Es un concepto nuevo, de hecho en la Infobae sale este artículo, que dormir más el fin de semana puede afectar a la salud, y cuando yo lo vi como que me llamó la atención, porque generalmente lo que hacemos nosotros es durante la semana tenemos que cumplir un horario, entonces dormimos menos horas y compensamos el fin de semana durmiendo hasta más tarde, ¿no? Pero esto, sin querer, nos puede generar un jet lag. ¿Y cómo definimos ese jet lag? Si nosotros dormimos, por ejemplo, o sea, durante la semana, de 12 de la noche, y nos levantamos a las 6 de la mañana, la hora, o sea, el medio del sueño, o sea, el punto medio del sueño, son las 3 horas, ¿no? O sea, las 3 de la mañana. Ahora, si en el fin de semana nos vamos a dormir hasta las 12 de la noche y nos levantamos a las 11 de la mañana, el punto medio de nuestro sueño el fin de semana son las 5 horas y media. La diferencia, por eso está acá, del punto medio del sueño del fin de semana con respecto al punto medio de la semana, si es mayor a 2 horas, nosotros estamos experimentando un jet lag social. ¿Por qué? Porque les dije que el cuerpo puede adaptarse a un aumento de 1 hora por día, y ahí estamos aumentando más de 2 horas. Y se experimenta esa sensación de, por más de dormir un montón de tiempo el fin de semana, no compensar ese cansancio que tenemos en la semana, y es importante porque genera cambios a nivel crónico, como aumentos en la proteína C reactiva, en la hemoglobina glicosilada, y predispone al síndrome metabólico. Y esto se ve agravado por esto, y por eso puse este símbolo de redes sociales, porque todo el tiempo nosotros estamos con el celular antes de dormir. Y es luz blanca que entra directamente en una distancia corta a nuestra retina, que el cuerpo interpreta como si estuviéramos de día, y se inhibe la producción de melatonina. Y eso hace que se retarde los horarios del sueño y del despertar. Entonces todo el tiempo estamos confundiendo a nuestros relojes internos y generando una desincronización de cada reloj biológico, que obviamente tiene consecuencias a nivel fisiológico, ¿no? Se sabe que el cronotipo vespertino es el más propenso al jet lag social, simplemente por cultura, porque nos acostamos más tarde, estamos más tiempo con nuestros celulares, nos despertamos temprano porque tenemos que ir a trabajar y demás. Entonces, no es un tema menor saber que podemos hacer cambios en la higiene del sueño para mejorar y ayudarle un poquito al cuerpo y a los ritmos endógenos, ¿no? Y endógenos. Otro de los grandes aplicaciones que se le está haciendo a los ritmos circadianos son en las enfermedades neurodegenerativas. Se sabe que muchos de estos pacientes tienen alteraciones en los ritmos diarios a nivel del comportamiento del sueño-vigilia, y se conoce que muchas veces estas alteraciones están incluso previo al inicio de los síntomas, ¿no? Por ejemplo, en la enfermedad de Huntington, en el Parkinson y en el Alzheimer. Por lo cual se está estudiando si es una causa o una consecuencia estas alteraciones en estos ritmos diarios. Se sabe que la función del gen clock, que lo nombraba al principio, cuando escribía la visión molecular, está alterada en los astrocitos y la microglía de estos pacientes con enfermedades neurodegenerativas. ¿Por qué? Porque este gen clock interviene en un control rítmico de las eliminaciones de proteínas neurotóxicas durante el día, y también impulsan cambios en el flujo del líquido cefalorraquídeo de manera rítmica que permiten eliminar estos productos tóxicos, ¿no? Que si se ve alterado, van a empezar a acumularse, como lo vemos en esta imagen, que son los hallazgos que vemos en enfermedades como la enfermedad de Huntington y de Alzheimer, ¿no? Entonces no es un tema menor conocer que el ritmo circadiano está empezándose a descubrir que tiene importancia incluso en enfermedades que antes no sabíamos que intervenían, ¿no? Otro de los campos que se sabe que tiene importancia el ritmo circadiano es la inflamación en las enfermedades cardiovasculares. Se sabe que todos los procesos cardiovasculares y los trombóticos tienen un componente inflamatorio. Vimos la función de la melatonina en cuanto a todo el sistema inmune e inflamatorio. Se sabe que hay ritmos fisiológicos en la activación plaquetaria, en la producción de óxido nítrico, de tromboxano, en la liberación de catecolaminas, que interviene directamente en la enfermedad cardiovascular, ¿no? Se sabe que, por ejemplo, la presión arterial tiene una variación rítmica durante el día, por lo que hay un pico temporal para infarto del miocardio y rotura aórtica que se da a la mañana. También sabemos que a la noche tenemos una menor presión arterial y a la mañana tenemos una presión arterial mayor, por lo cual el riesgo de lesión isquemia por repercusión
cuando se somete un paciente a circulación extracorpórea es mayor a la mañana que a la tarde. Por eso recomiendan que los pacientes que van a ser sometidos a una enfermedad, a una cirugía de tipo cardiovascular con bomba, es mejor operarlos a las horas de la tarde que a la mañana, precisamente por esto, porque hay mayor riesgo de lesión, perdón, hay mayor riesgo de lesión de isquemia reperfusión a la mañana. Y para terminar, el último concepto que quiero abordar hoy es el de la cronofarmacología, para ver y que ustedes vean que hasta en cómo administramos los medicamentos y cómo hacemos la terapia farmacológica puede ser adaptada según los ritmos circadianos. Uno de los ejemplos es este concepto de cronotoxicidad que se empezó a estudiar en drogas citotóxicas como los agentes tumorales, como lo es el cisplatino, en donde se estudió la dosis letal 50, donde tenía mayor efecto durante el día, donde tenía este fármaco más efectos adversos durante el día. Y se encontró que durante la mañana es más tóxico que a la noche, por ende tiene un perfil de seguridad mayor al final del día y por eso se debe administrar en ese momento. Que no es un tema menor, porque podemos conocer en qué momento tenemos que administrar los fármacos que se usan para múltiples enfermedades. Por ejemplo, los hipolipemiantes deberían administrarse a la noche porque esta enzima, la hidroximetilglutaryl-CoA reductasa, tiene mayor actividad durante la noche, por ende va a funcionar mejor este tipo de fármaco, ¿no? Otro de los fármacos que es interesante en qué momento darse es el verapamilo. El verapamilo que se está sintetizando, que es de administración prolongada, se da a la noche de tal manera que su mayor pico de liberación sea a las 4 o 6 horas, es decir, a la mañana, y eso se condice con que la frecuencia, con que la presión arterial a la noche es menor y durante la mañana es mayor, entonces va a tener un mayor efecto a la mañana donde la necesitamos, donde la presión arterial está más alta. Entonces, esto me devolvería el patrón Dipper, que es de la presión arterial baja a la noche y la presión arterial alta a la mañana, recuperar eso, aprovechar ese patrón Dipper para administrar el verapamilo en el momento indicado que se debe dar, ¿no? Asimismo, se ha estudiado en la cronofarmacología la interacción de fármacos con su receptor y cómo varía y cómo es susceptible este complejo fármaco-receptor durante el día. Entonces se encontró, por ejemplo, que los antagonistas beta-adrenérgicos tienen mayor acción durante la mañana porque hay mayor tono simpático, entonces se administra durante la mañana. Entonces, si vemos, a modo de conclusión, el ritmo circadiano está absolutamente en todo envuelto y es, o sea, la explotación de este conocimiento del reloj molecular está abriendo nuevas puertas en cuanto a diagnósticos temporales más precisos, terapias para restablecer o amplificar señales de tipo circadiano y como nuevos objetivos de tratamiento en los momentos adecuados, como lo acabamos de ver. Así que, muchas gracias. Muy interesante, Tati, muy lindo, muy importante y todo lo nuevo que hay sobre este tema, ¿no? No sé si alguien quiere hacer preguntas o comentarios sobre esto. Yo después tengo 2 comentarios sobre 2 artículos que están relacionados a este tema. Hola. Muy interesante, Tatiana, muy lindo. Quería preguntarte si habías podido leer algo respecto al tema de anestésicos y ciclo circadiano. ¿Sabes qué pasa? Nosotros, o sea, todos los fármacos que supervisan, los artículos que muestran están... No se te escucha, Tati, no se te escucha. Ponete más cerca o habla un poquito más fuerte. Hay poca información acerca del ritmo circadiano y lo que nosotros hacemos, porque nosotros intervenimos los pacientes de manera corta. Sin embargo, por eso traje esta guía de terapia intensiva, porque igual este tipo de pacientes, específicamente los que van a terapia, nosotros somos los que empezamos todo el estrés quirúrgico y a intervenirlos desde el quirófano, y en ellos es importante saber todo lo que hacemos y cómo les puede afectar, pero para otro tipo de cirugías y para pacientes que están intervenidos de manera corta y se van al piso y se van rápido a casa, no es muy determinante el cambio que nosotros hacemos con la anestesia. Bien. ¿Más comentarios o preguntas? Tati, muchísimas gracias. ¿Querés poner un poquito esas 2
esos 2 artículos que te di para que comentemos esto. Vamos a hacer un poco más de algunos comentarios sobre temas anexos al ritmo circadiano, y eran 2 trabajos que yo tenía para más adelante, pero la realidad es que está muy conectado a esto, así que lo quiero poner ahora. ¿Lo ves? ¿Lo ves, Carlos? No. Un segundo. Bueno, yo lo voy comentando mientras vos lo subís, que tiene que ver un poco con lo que venís comentando vos, y tiene que ver con el sueño y con las enfermedades degenerativas. Desde hace unos 7, 8 años se descubrió que por fin hay un sistema linfático dentro del sistema nervioso. Hasta ahora no se había visto el sistema linfático dentro del sistema nervioso porque no hay vasos linfáticos en el cerebro tal como los conocemos en el resto del organismo. Los vasos linfáticos, que se llaman linfáticos, vos los nombraste en algún momento, son vasos que están alrededor de las arterias y de las venas del cerebro, y que están formados por los pies planos de los astrocitos, que forman una cadena que tiene una serie de orificios o acoporos que dejan pasar el líquido cefalorraquídeo, y entonces el líquido cefalorraquídeo hace un recorrido que es desde los procesos coroides donde se forman, el espacio subaracnoideo, luego recorren todo el cerebro, pasan primero por las arterias, luego van al intersticio, ahí barren con los sistemas, los sistemas metabólicos, gracias Tati, con los sistemas metabólicos, con la degradación de los productos de degradación metabólica del cerebro, ingresan nuevamente al sistema venoso, van hacia los ganglios de la profundidad del cuello y ahí son eliminados. Esto sucede todos los días, pero fundamentalmente sucede cuando nosotros dormimos. Es decir, la única forma que tenemos de barrer con nuestros metabolitos cerebrales es fundamentalmente dormir. Si no dormimos lo suficiente, nosotros acumulamos sustancia amiloide y acumulamos sustancia proteína tau, que es la que va a dar lugar, entre otras cosas, al Alzheimer. ¿En qué momento es más importante este flujo de líquido cefalorraquídeo desde el sistema arterial al sistema linfático que estamos describiendo ahora? Es justamente durante el sueño, pero durante el sueño REM, que es el sueño que a nosotros nos permite descansar. Este es el sueño que, salvo la ketamina, que lo mantiene aparentemente, y donde también hay un aumento del flujo de líquido cefalorraquídeo, todas las demás drogas que deprimen el sistema nervioso central, deprimen o hacen desaparecer el sueño REM. Por lo tanto, no tenemos esta forma de recoger los productos de degradación del cerebro y liberarnos de las proteínas amiloides y de las proteínas tau. Entonces, el primer punto de todo esto es la alteración del ritmo circadiano. Ya una sola noche sin dormir, y sin dormir bien, altera el depósito y el spread de las sustancias amiloides por el cerebro. Así que la realidad es que gran parte de nuestra salud tiene que ver con que mantengamos el sueño. Lo que explicaba Tatiana al principio es que los pacientes que están mucho tiempo bajo anestesia, en un trasplante hepático de 14 o 15 horas, o ese paciente que está dormido en terapia intensiva con propofol o con benzodiazepina, lo que no tienen es sueño REM. Es decir, no solo no van a excluir a estos productos de degradación, sino que tampoco van a descansar. Son pacientes que cuando se despierten están agotados. Lo mismo que nos pasa a nosotros después de una muy mala noche, durmiendo mal o despertándonos frecuentemente, lo que hacemos es tener menos de 5 a 7 sueños REM por noche, que es lo que tendremos que tener normalmente para descansar, y esto es lo que produce que nos mantengamos realmente mucho más cansados. ¿Qué otras cosas alteran el ritmo circadiano y permiten la acumulación de proteínas amiloides y la proteína tau? La hipertensión, la obesidad, la diabetes, el trauma, los accidentes cerebrovasculares, los accidentes hemorrágicos y todo aquello que normalmente pasa
dando neuroinflamación, es decir, transmite neuroinflamación al cerebro. Y este es un punto importante, es decir, que dentro de poco, quizás entre las recomendaciones habituales de mantener bien nuestra glucemia, mantener bien nuestro espacio de ejercicio, de mantener bien nuestra presión, también la necesidad de dormir las horas suficientes para poder mantener nuestra lucidez, porque el Alzheimer y muchas otras enfermedades están relacionados a esto y ya se nos empieza a relacionar fuertemente, tienen que ver con la posibilidad de no dormir, o con el hecho de no dormir bien. Y hablando del sueño REM, que me parece que es el sueño la parte más importante de nuestro sueño, quiero hablar de otra situación que nos... Ahí, Carlos, si puedo compartir con Priscila, dame un momento. Bien. De otra de las situaciones que habitualmente están relacionadas con la anestesia, pero nosotros estamos siempre mucho más, y es lógico, mucho más preocupados por las drogas que estamos usando, que quizás por esto... Esta es la primera, pero pasame la otra, por favor. El tema de la conciencia y de la inconsciencia. Todos los días ponemos nosotros a los pacientes le hacemos perder la conciencia. Es decir, están en una situación que podríamos llamar de inconsciencia, pero deberíamos definir primero la conciencia. La conciencia es algo bastante difícil de definir y es el centro de estudios fisiológicos, éticos, psicológicos, y hoy en día es el núcleo para el desarrollo de muchas cosas que en el futuro van a tener mucha importancia en nuestra vida. Por ejemplo, si podemos definir a la conciencia como aquella situación donde nosotros podemos percibirnos a nosotros mismos y a la vez podemos percibir el entorno, la conciencia es algo que hoy por hoy solamente los animales, incluyendo la raza humana, pueden tener. Pero en el futuro ya hay máquinas que pueden percibir olores o pueden diferenciar distintos olores, y eso es parte de una percepción que el día que crezca, quizás tengamos máquinas con algún grado de conciencia. También, desde el punto de vista ético, definir qué es la conciencia sobre un feto o sobre una persona que está con un accidente cerebrovascular y no responde, eso son temas éticos bastante importantes. Pero desde el punto de vista médico, y es algo que nos atañe a nosotros, la conciencia es algo que tiene que ver con el sueño REM también. ¿Por qué? Porque para tener conciencia hay que tener memoria, y para tener memoria hay que tener, es decir, durante el sueño las dos cosas que se fijan son la memoria y el aprendizaje. Es decir, nosotros dormimos en parte porque necesitamos recordar. Entonces, si no recordamos, no podemos tener conciencia. Por ejemplo, si alguien fuma y fuma una determinada marca, va a saber que es esa marca porque ya la fumó antes y eso generó una memoria y eso hace que en este momento esté consciente. Si una persona que nunca tuvo relación con el cigarrillo fuma por primera vez, no va a saber ni qué está haciendo ni qué es lo que está fumando. Entonces, la conciencia tiene que ver con la memoria. La memoria y la conciencia tienen que ver con el sueño REM, porque si no hay sueño REM no se fija la memoria. Y hoy se sabe que el sueño REM aparece entre los 4 y los 6 o 7 años, eso dependiendo de distintos factores. Entonces, de alguna forma explica por qué uno no tiene memoria de lo que le pasó a los 2 años. Uno empieza a tener memoria desde el momento que aparece el sueño REM y que pudo fijar la memoria, de alguna forma pudo fijar hechos en su organismo. Ahora bien, la conciencia sigue siendo un misterio. En este artículo que les estoy mostrando, si ustedes lo leen todo, empieza diciendo que si fuera yo la neurona de María, estaría todo el día preparándome y acumulando neurotransmisores para que en un momento determinado libere esto y permita que se genere un potencial de acción para generar y liberar nuevos neurotransmisores sobre el final de mi axón. Y eso
se repetiría en centésimas de segundo en millones de neuronas o en miles de neuronas. Muy bien, ¿alguien puede imaginarse cómo se transmite o qué es la conciencia cuando lo único que tenemos en el cerebro son células con actividad eléctrica? La realidad es que es difícil de comprender dónde está la conciencia realmente. Si hay unidades funcionales de neuronas que generan conciencia o hay estructuras anatómicas que generan conciencia realmente. Entonces, la conciencia es algo que todavía despierta mucho interés en la biología y está muy relacionada al sueño, y nosotros generamos todos los días inconsciencia y recuperamos gente de esa inconsciencia. Así que es muy probable que la mayoría de las drogas anestésicas que nosotros usamos, con alguna salvedad, como por ejemplo la ketamina, actúen a nivel de las unidades fisiológicas donde se genera conciencia en nuestro organismo. Y lo último, hay una teoría también que dice que la conciencia no necesariamente debería estar solamente en el cerebro y que hay conciencia que se puede acumular en otras partes de nuestro organismo. Para seguir pensando alguna vez y poder introducirnos más en este tema. Pero bueno, esto era solamente para completar un poco lo que había dicho Tatiana, lo que muy bien describió Tatiana en este ejercicio, y me pareció sumamente interesante que empecemos a ver que el sueño REM es sumamente más importante de lo que nosotros pensábamos y que lo vamos a tener que cuidar mucho en el futuro. El check lag social está haciendo destrozos en la vida cotidiana, esto que explicó Tatiana. Habría que ver más adelante cómo podemos arreglarlo, si es que deberíamos irnos a dormir todos a una hora determinada y tomar melatol o no, para ver si esto es lo que nos favorece. Bueno, Carlos Tejido quería hacer un comentario. ¿Sí? No, una cosa más que en algún momento, Tatiana, lo mencionaste, es que era el efecto de algunos fármacos, ¿no? Lo que es la cronofarmacología. Eso es toda una rama de la farmacología que impacta a todas las especialidades y seguramente nosotros también. Quizás estamos un poco limitados por que no podemos elegir el horario en que hacer una anestesia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero es un capítulo muy interesante porque hay drogas que se ha demostrado que por ahí tienen más, el efecto es más mayor a cierto horario. No sé, un relajante muscular como rocuroño que quizás dura más a la mañana que si uno lo usa a la tarde. Y tiene que ver con estas cuestiones del metabolismo de la droga y del ciclo circadiano del paciente. Así que eso también Ahí dijo, seguramente había dicho nos va a ajustar. Sí, sí, lo del sí, cardiovascular. A mí cuando me lo comentó me llamó sí. realmente la atención, porque, a ver, estará tan probado eso que sea así, pero si está probado en el futuro, ¿podemos seguir haciendo cardiovascular a la mañana? Tengo que conseguir quirófano a la tarde, eso va a ser más difícil, Claro. Carlos. Pero, Y todos los pero cardiovasculares. bueno, sí, 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 claro, Y una claro, cosa que yo sí. me preguntaba, porque a mí me llamó mucho la atención cuando leí que una sola noche en vela te ayuda a aumentar la cantidad de sustancia amiloide y proteína tau. Y la verdad que las guardias médicas de 24 horas, una, Mm. dos veces por semana, hasta tres veces por semana, el deterioro que debe producir en los médicos nos debería hacer pensar en que las guardias no pueden seguir durando 24 horas. Es algo totalmente anormal, realmente. Y bueno, Sin dudas. Mm. es algo para pensar para el futuro. Sí. Isabel quería Espero, los trabajos, yo los voy a mandar mañana, se los mando a todo el mundo por mail. No sé si yo hay más comentarios. espero que de este Ateneo nos surja la idea de que hay que hacer cardiovascular a la tarde. Por favor, se los Sí, pido. y a la noche. Sí, sí, y hepatectomías a la madrugada vamos a hacer. Sí, sí, sí. No, lo interesante es que decimos que para el paciente es mejor, pero para el equipo de salud claramente no. ¿Eh? Así Claro, que entramos en una contradicción. totalmente. Bueno, ¿algún comentario más, gente? Bueno, fue un muy lindo Ateneo. Gracias, Tati, por tu esfuerzo y por presentar este tema. Y bueno, esta vez tuvimos un solo tema, pero creo que lo aprovechamos muy bien. Bueno, muchas gracias. Chao, hasta luego. Chao a todos.